Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva sesión. Empiezo por presentarme yo. Mi nombre es Diego López, yo coordino el Departamento de Estudios e Investigación de la Fundación CEPAIN, soy sociólogo, doctor en Sociología, también soy profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia y estoy aquí en calidad de, de compañero de Baquea y un hombre feminista convencido, igualitario y además afortunado y agradecido, ¿no? De estar esta mañana con experiencias diversas, en clave de diversidad de género, de diversidad cultural, de diversidad de procedencias, experiencias que nos van a contar las personas que aquí me acompañan. Empezaremos por Leila, que voy a hacer un breve resumen de los currículum. Leila. Claire Tricot, ¿de acuerdo? Trichot. Es abogada de formación, especialista en derechos humanos, nacida en Francia en el 76, de abuelos españoles exiliados políticos, Argelia, y madre nacida en Tlemcen, en Argelia. Tlemcen. Residente en Marruecos desde 2001, implicada plenamente en el sector del activismo marroquí desde su llegada, acompañando proyectos vinculados con la infancia vulnerable y los derechos de la mujer. Profesionalmente ha trabajado para distintas organizaciones de cooperación y lleva desde 2008 contratada por la Casal dels Infants, que es el proyecto que creo que nos van a contar, y en 2014 ocupando el puesto de director de la entidad en Marruecos. A nivel de militancia, es fundadora y miembro activa de la asociación 100% Mamas, asociación marroquí que acompaña desde 2006 a madres solteras excluidas de la sociedad y defiende sus derechos y los de sus hijos. A su izquierda me acompaña Osama Badoui, ¿lo he dicho bien? Que nació en el 75 en la ciudad de Alacema. ¿Lo he dicho bien? El norte de Marruecos. Ha estudiado Derecho en la Universidad de Ceuta. También lo he dicho. Ceuta, casi. Y se ha formado en psicomotricidad en Casablanca. Ha trabajado muchos años en edades infantiles en distintas ciudades de Marruecos como responsable en programas de educación informativos. Y ha llegado a Tánger en 2008, cuando empezó a trabajar en el Casal dels Infants junto a Claire, como coordinador de proyectos. Desde 2022 ocupa el puesto de director técnico llevando el desarrollo operacional de los proyectos. En su vida personal está casado y es papá de 2 niños, uno de 11 y otro de 9 años, y también militante en la Asociación de Derechos Humanos. A mi izquierda, Ngoy Ramadhani. Nació en Tanzania, de padres originarios de República Democrática del Congo, y su proceso migratorio lleva a desarrollar un profundo interés por los derechos de las personas migrantes y afrodescendientes. Se graduó en Ciencias Políticas en la Complutense y obtuvo el Máster Internacional de Migraciones de la Universidad de Valencia. En 2015, Ngoy fundó Kwanzaa, la primera asociación universitaria afrodescendiente en Madrid, España. Con proyección profesional internacional, ha participado en numerosos foros y encuentros del Parlamento Europeo, así como de las Naciones Unidas. Desde 2021 desarrolla un proyecto personal sobre masculinidades negras a través de la poesía, desde donde intenta concienciar a los hombres sobre la necesidad de repensarse y colaborar con los movimientos feministas. Ha participado en el primer encuentro de España de masculinidades diversas desde la perspectiva de la raza y actualmente colabora en Farmamundi para la lucha contra la mutilación genital femenina a través de la sensibilización de hombres africanos y asiáticos. Ha lanzado este año, junto a Movimiento por los Derechos MPDL, por la Paz, una guía didáctica para centros educativos para trabajar las masculinidades igualitarias desde la diversidad étnica y antirracismo. Ngoy también es coordinador de la Asociación Afrodiccionario, una entidad social y educativa que busca combatir la discriminación racial a través del ejercicio de repensar el lenguaje. Por último, Álvaro Ruiz,
sociólogo como yo, compañero. Además fue compañero en CEPAIN hace algún tiempo y actualmente trabaja en la Fundación Iniciativa Social y es una persona que es activista o ha sido activista en movimientos sociales, sobre todo en el ámbito de la juventud y bueno, también nos va a contar su experiencia de trabajo ahora y yo ya me callo, creo que con el palmarés que he contado. Bueno, vamos a distribuir la presentación, no sé si me he dejado algo importante por decir. En torno a dos preguntas que voy a lanzar, bueno, son tres en realidad, que voy a lanzar desde el principio, aunque las contestaremos en distintos momentos. Ellos, por ejemplo, prefieren hacerlo del tirón, ¿vale? Entonces, primero la idea es que nos presentéis los proyectos, ¿no? Fundamentalmente, en los que estáis trabajando de una forma pues, más o menos descriptiva, que podamos compartir con la audiencia. Y la segunda cuestión fundamental es responder a la pregunta de cómo llegasteis a interesaros, ¿no? Por esta cuestión de la masculinidad, ¿no? Cómo y por qué. Finalmente, la idea es abrir una reflexión también, entiendo que con el público, para ver en qué medida consideráis que hay particularidades, ¿no? En diferentes entornos socioculturales del trabajo con hombres, ¿no? En esa diversidad que bien conocéis y con la que trabajáis. Si son las masculinidades migrantes una oportunidad, ¿no? para el cambio social y un poco debatir en torno a estas cuestiones. ¿De acuerdo? Si os parece bien, empezamos ya. Y nada, sí deciros, pues es un poco lo de los tiempos. Vamos a tener entre 10 y 15 minutos cada una de nosotras. Y adelante. Muy bien, muchas gracias, Diego. Bueno, agradeceros ante todo la invitación de acogernos. Hemos venido de otro continente, pero no de muy lejos, es Tánger. Agradecer a Baquea, de CEPAIN, a Beatriz, de la Complutense, a todos vosotros, asistentes, ponentes, de acogernos. Intentaremos hoy, pues, llevaros un poco de viaje, porque desde que hemos llegado hemos hablado mucho del contexto español y nosotros venimos con nuestra experiencia, nuestros proyectos, nuestra mirada, que es una mirada de otro país, de Marruecos, de otra cultura. Claro, yo soy francesa, pero llevo muchos años, como ha explicado Diego, en Marruecos y trabajando desde la mirada feminista, de defensa de los derechos, primero de las personas, incluido la de los hombres y de los jóvenes chicos, ¿no? Entonces, queremos presentaros, ¿no? quiénes somos, quién es el Casal des Infants en Marruecos, introduciros las estrategias de intervención que vamos llevando a cabo sobre masculinidades en este contexto. Introduciros el contexto, nos parecía esencial, ya que hablamos de otro contexto, pues ponerlo en perspectiva y daros, no, probablemente muchos de vosotros conocéis Marruecos, pero daros esta perspectiva geográfica, territorial, de dónde estamos interviniendo a nivel de derechos, a nivel de feminismos y a nivel de masculinidades en este contexto. Y luego, pues, hablaros de tres estrategias principalmente donde hemos vinculado y estamos vinculando masculinidades. Una de ellas habla de violencias de género en la educación, en las escuelas, a través de un programa que se llama Prodema, eso es en Tánger. También un eje de cuidados, de hablar del impacto de los cuidados, del trabajo no remunerado de mujeres trabajadoras en el sector de la confección, también en Tánger. Es un estudio muy recién que hemos realizado y nos parecía importante también, esto no estaba previsto, pero como ayer hemos hablado de empresas y también están las compañeras de comisiones obreras, hemos pensado que teníamos interés en hablar también de las multinacionales y el impacto también que tiene a nivel transnacional en un contexto como Marruecos, sobre el género y sobre las masculinidades también. Y la migración de menores, que es un eje, supongo que os interesa mucho,
Igualmente, hablando de masculinidades, migración vinculado a la migración de niños, ¿no? Y probablemente hablar de la oportunidad para el cambio, pero esa será la última pregunta. Mi compañero Usama habla castellano muy bien, pero claro, con algunas limitaciones que intentaré suplir. Si él no puede, pues haremos como un tándem, con lo cual gracias por vuestra comprensión si algunas cosas o algunos términos no son perfectos. Bueno, pues el Casal dels Infants es una entidad catalana que lleva 45 años trabajando en Barcelona, en Cataluña, con niños, familias, jóvenes en varios desfavorecidos de Cataluña. Son 5 territorios en Cataluña en los que el Casal dels Infants interviene. Desde tantos años son más de 40.000 población a la que el Casal se ha dirigido con el objetivo de mejorar condiciones de vida. Es un enfoque, el Casal tiene un enfoque comunitario, un enfoque de derechos, también de género. Bueno, es un equipo grande de profesionales y de voluntarios en Cataluña. Somos 331 personas contratadas y casi 900 personas voluntarias. Podéis mirar en la web, están todas las informaciones, no hace falta extendernos mucho. ¿Por qué estamos en Marruecos? Estamos en Marruecos pues, por la inmigración de menores, pero también por las familias marroquíes que llegaron hace muchos años en Cataluña, con el que el Casal se ha relacionado, ¿no? Pero sobre todo por los niños migrantes no acompañados y referentes familiares que llegaron en Cataluña en los años 90, pues entender, ¿no?, qué pasa, porque estos niños salen de sus familias, de su contexto, dejan a sus amigos, dejan a su barrio, a su escuela y emprenden un viaje, una aventura, ¿no?, en otro contexto, con todo el sufrimiento que sabemos que también existe. Entonces, el Casal llega a Marruecos por esto. Fundamos la sede, la representación legal en Marruecos en 2007. Somos 10 personas trabajando allí en el Casal. Soy la única extranjera. Todos los compañeros son marroquíes. Tenemos un poco el objetivo del Casal allí es trabajar con la sociedad civil. Evidentemente trabajamos en el sector de la cooperación, sobre todo trabajamos con fondos de cooperación, pero realmente no somos una entidad de cooperación porque el único proyecto de cooperación que tiene el Casal es en Marruecos y somos, pues eso, es una sede muy especial. En el vocabulario del Casal somos un territorio, ¿no? Y en ese territorio, claro, es un territorio amplio porque es Marruecos y es un país extranjero para Cataluña y para España. Intervenimos principalmente en 3 territorios, ciudades: Tánger, Casablanca y Nador. Intervenimos en contextos urbanos, sobre todo periurbanos. Intervenimos con sociedad civil. Estamos para reforzar la sociedad civil marroquí, la sociedad civil que tiene un enfoque de derechos, la sociedad civil que interviene con población más excluida. Lo voy a nombrar, pero con población también que ¿cómo se dice? Transgresor. ¿Cómo? Que no sé cómo se dice en castellano, perdón. Transgresora, gracias. Con población que transgresa algunos códigos comunitarios, códigos culturales, como pueden ser madres solteras, como pueden ser personas toxicómanas, como pueden ser mujeres profesionales de sexo, como pueden ser personas que salen de la cárcel, niños de la calle, en fin, ¿no? Intervenimos con personas que tienen poco acceso a derechos. Tenemos un enfoque en Marruecos, pues un enfoque de derechos, un enfoque de género, un enfoque transnacional. Es importante mantener ese enfoque transnacional. Trabajamos con personas en movilidad dentro del país, en movilidad fuera del país. Marruecos acoge también población que viene de otros países, es un país de tránsito, lo sabéis. Con lo cual nos interesa esta mirada transnacional, no solamente centrarnos en el territorio, como es un poco el origen del Casal, era la comunidad, pues claro, nosotros desde nuestra intervención hemos abierto a lo transcultural, a lo transnacional, pasando fronteras, ¿no? Y abriendo una mirada más amplia.
llevamos a cabo 5 ejes estratégicos de intervención para mejorar los derechos de las personas más vulnerables. Bueno, es a título informativo, pero en 2023 hemos intervenido con 3.335 personas. Eso son cifras, es un poco absurdo, pero bueno, da un poco la dimensión de los proyectos y de cómo intervenimos. Tenemos 15 socios, entidades sociales, asociaciones marroquíes, como os decía. También intervenimos en alianzas con academias. O sea, tenemos esta mirada de capitalizar el conocimiento desde la práctica, también de mejorar la práctica con el conocimiento y los conceptos que nos llevan, nos impregnan, ¿no? y nos inspiran. Trabajamos con administraciones públicas, no realmente sino incidiendo, colaborando, pero de una perspectiva para mejorar sus prácticas, para intentar que los derechos impregnen también sus políticas. Hemos tenido la ocasión, ¿no? en estos días que llevamos de hablar de políticas públicas, pues nuestro interés al final es incidir para que en Marruecos también se cambien políticas públicas y las políticas públicas tengan en cuenta lo que la sociedad civil marroquí, que trabaja con población transgresora, lo voy a decir bien, pueda ser visibilizada, incluida en las políticas públicas, ¿no? Como hablamos ahora de masculinidades. Os presentaremos 3 estrategias, ya las he citado, en la que abordamos desigualdades, discriminaciones de género de una forma holística, con lo cual desde el principio incluir a los hombres desde una perspectiva de género ha sido natural, curiosamente en Marruecos. Ha sido natural, trabajar con chicos ha sido natural porque trabajamos en escuelas, trabajamos prevención de abandono escolar, hay que trabajar prevención de violencias de género como se trabaja la prevención de abandono escolar. En fin, lo caricaturo, pero era como muy natural hacerlo como entidad social, ¿no? Entonces os quiero también dar algunas pautas del contexto sociopolítico legislativo en Marruecos porque creo que es importante entenderlo. Claramente hay muchas contradicciones en Marruecos, ¿no? Desde los 20 años, yo llevo 23 años en Marruecos, es un país que ha pegado muchos cambios estructurales, incorporando derechos, incorporando visiones progresistas para hacer un país más democrático, sabiendo que estamos en una monarquía donde se introducen algunos mecanismos de democracia desde varios años y ahora os explico cuáles. Pero hay una resistencia evidentemente muy fuerte de las estructuras, del sistema que está basado en el patriarcado. Todo el sistema político está basado en esto en Marruecos, en el patriarcado, en cómo el sistema se transfiere, la afiliación se transfiere de una forma patriarcal. Entonces, los valores de superioridad masculina es lo que impregna todo el tejido social, cultural, religioso también, y que genera discriminaciones y desigualdades profundas. Entonces, hay una resistencia evidentemente ideológica de los movimientos y también de la visión política, a veces más progresista, de hacer avanzar el país en otro sentido. En los últimos 20 años, pues, ha habido más promoción y protección de derechos, especialmente derechos de las mujeres. Primavera árabe, ¿os suena? 2011. En 2011 en Marruecos también hay una primavera árabe que, al contrario de otros países del Magreb o de Oriente, o sea, de Egipto, Túnez, pues no hay cambios radicales. El rey marroquí decide reformar la Constitución y proponer al pueblo una nueva Constitución que se vota. Una Constitución nueva en 2011 aparece con derechos fundamentales. Derechos fundamentales en el que hay la igualdad que está marcada en la Constitución, la igualdad entre hombres y mujeres, y sobre todo la prioridad en esta Constitución, la prioridad de convenciones internacionales en relación a la legislación nacional. Con lo cual, en una Constitución marroquí se menciona que las convenciones ratificadas por Marruecos
son superiores a nivel de legislatura, o sea, a nivel de la legislación, superiores a las leyes que están en curso. Claro, eso significa reformas, ¿no? Estamos desde este tiempo con reformas para armonizar la legislación marroquí a las convenciones ratificadas. Marruecos ha ratificado muchas de las grandes convenciones que nos guían en nuestro trabajo, tanto de derechos de la infancia como de los derechos de las mujeres. Con lo cual, tenemos una base muy interesante hoy para poder incidir en un contexto donde finalmente hay reconocimiento de derechos a nivel constitucional y a nivel de las convenciones ratificadas. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos? Ha habido leyes en estos años, nuevas leyes que reconocen las violencias de género, que reconocen las violencias hacia los menores, muchas leyes también que reconoce la protección social. Hay una reforma muy grande desde 2020 para universalizar la protección social a todos la población marroquí, aunque sea población muy vulnerable. Todo eso son políticas públicas con reformas, y lo has explicado muy bien en el País Vasco. Las políticas públicas se tienen que acompañar, o sea, están las leyes, están las políticas públicas, pero se tienen que acompañar claramente de recursos económicos para que se apliquen, recursos también de profesionales, funcionarios, que sepan aplicar las leyes, que no tengan mentalidades tradicionales o mentalidades conservadoras. Claro, esos son en parte los obstáculos. Hay obstáculos evidentemente políticos, que a pesar de esta voluntad política hay otras corrientes dentro de Marruecos que frenan las reformas, y hay una falta de armonización claramente de la ley. Estamos en 2024 en un contexto hoy de reforma del Código de la Familia. Es muy importante decíroslo que en octubre de 2023 se abrió esa nueva reforma desde el gobierno, desde la monarquía y desde el gobierno, desde el palacio y desde el gobierno, abriendo a la sociedad civil marroquí la posibilidad de participar a esta reforma, aportando sus recomendaciones. Entonces, tanto la sociedad civil más progresista, las feministas diríamos, ¿no?, por una parte, como las corrientes más tradicionales o islamistas han participado, y los partidos políticos y los sindicatos están, bueno, ya se ha cerrado el plazo para aportar, pero se ha convocado, hemos podido presentar, o sea, ha sido un movimiento muy fuerte, una movilización grande. No sabemos a dónde eso va a llegar, pero de los retos que se tienen en este Código de la Familia es, bueno, primero suprimir en las leyes marroquíes todos los conceptos, o sea, en el Código de la Familia, los conceptos discriminatorios que puedan existir en relación al género, abrir a una afiliación inclusiva. En Marruecos hoy no existe la paternidad ilegítima. El test de ADN que comprueba la paternidad no es válido delante de un juez si estas personas no están casadas. Tener un hijo fuera de matrimonio es un delito, ¿vale? Entonces, estos son puntos súper fuertes que evidentemente las corrientes feministas quieren cambiar. La herencia es una causa también de desigualdad, no hereden de la misma forma las mujeres que los hombres. La tutela también, a nivel de tutela en los hijos, no son iguales las hombres y las mujeres. El matrimonio de menores todavía está condicionado, pero todavía hay muchas menores que están casadas. Y evidentemente, bueno, en relación a los recursos. Entonces, es un momento muy importante en Marruecos en este sentido. Me estoy enrollando mucho. Perdón. Pero era importante poneros en este contexto para entender que partimos de muy lejos, ¿no? Y hay mucha diferencia entre el contexto español y el contexto marroquí. Entonces voy a dar la palabra a Usama, que él nos va a explicar una de las intervenciones que llevamos a cabo en las escuelas de lucha contra violencias de género en las escuelas públicas. La estrategia se llama Prodema. Y Usama, te doy la palabra. Gracias, Claire. Buenos días a todas y a todos, y gracias por ofrecernos este espacio de intercambio, de debate. Gracias a CIPAIN y la Universidad también de
Complutense. Como ha dicho Claire, que en Marruecos tenemos tres estrategias, ¿no? Tres grandes ejes de intervención sobre el tema de masculinidad. El primero inició a través de un proyecto que se llama Prodema en 2015, con la colaboración con el Ministerio de la Educación Nacional por el tema de sensibilizar y visibilizar, ¿no?, las violencias de género en estos entornos, ¿no?, escolares y educativos. Bueno, cuando hablamos de una estrategia de 2015 hasta hoy, bueno, en un contexto que no es fácil, como ha explicado Claire, donde hay muchas dificultades al nivel estructural, institucional y societal también. El tema de la educación pública es un tema muy grande, muy importante, ¿no?, en Marruecos, porque hoy tenemos una escuela pública que no acoge a toda la gente, todos los chicos y las chicas. Hay muchas desigualdades y desigualdades entre rural, periurbano y urbano, entre el acceso de las chicas y los chicos por la educación pública también. Bueno, Prodema es un proyecto, pero traduzca una estrategia, ¿no?, de Casal, de trabajar las valores de igualdades y masculinidades en las escuelas públicas. Bueno, el Prodema fue ejecutado en 3 etapas, ¿no? En 2015 hablamos de valores de igualdad y derechos al acceso a la educación. Y después, en 2018, atacamos el tema de violencias basadas en género también. En 2020 integramos los conceptos de masculinidad, con colaboración con la Fundación CEPAEN, que nos ha acompañado en todo lo que es formación, ¿no?, de los profesionales, elaborando también una guía, ¿no?, de intervención educativa con los jóvenes. Voy a resumir un poco los ejes de intervención de Prodema. Primero, como primera acción, refuerzo de competencias y sensibilización de los alumnos, madres, padres, profesores y profesionales sobre las violencias de género, porque el tema de capacitaciones de todos los titulares, ¿no?, de derechos, de obligación, de responsabilidad, es importante, ¿no?, para un poco explicar, ¿no?, los conceptos y atraer todos a participar en una acción, ¿no?, de cambio al interior de las escuelas públicas. En 2020 había la creación de un guía de intervención con jóvenes para los profesionales de las escuelas y asociaciones. Este guía, bueno, está disponible, lo hemos traído algunos, bueno, en versión español. Este primer eje tiene como objetivo, ¿no?, formar a los chicos, a las chicas y a los profesionales y a las entidades también para utilizar la guía en otros espacios fuera de las escuelas públicas. La segunda acción es la atención psicosocial individual, principalmente a las chicas, ¿no?, que viven en situación de violencia de género, chicas que en situación de exclusión, o sea, además socioeconómico, porque la mayoría viven en los barrios periféricos en Tánger. Son barrios que no tienen, que tienen pocas instalaciones públicas, servicios públicos,
Y cuando hay estos servicios públicos, el acceso, ¿no?, a estos servicios públicos como la salud, la cultura, la educación, es más difícil para las chicas que los chicos. Algunas cifras, ¿no?, que están, por ejemplo, en 2023 hemos atendido a 574 jóvenes, 248 alumnos, creación de 7 unidades de madres. Bueno, es un dispositivo que permite crear unas unidades de madres, ¿no?, al interior de cada escuela para promover la participación, ¿no?, de las madres de una manera formal y visible en los entornos escolares, porque también la participación de las madres, que son las principales, ¿no?, responsables de la educación, de seguimiento educativo de esos chicos, que sean chicos o chicas. Siempre las madres en estos barrios periféricos que tienen esta responsabilidad, ¿no?, de irse hasta las escuelas, quedarse frente a las puertas, y a veces no pueden entrar porque no saben cómo comunicarse, cómo coordinarse, cómo participar, ¿no?, al interior de las escuelas. Y creando estas unidades de madres es una manera, ¿no?, de dar visibilidad a estas responsabilidades de las madres, las dificultades también de las madres al nivel de participación, y abrir caminos para la participación de los padres también en las escuelas. La tercera acción es una estrategia de diálogo con la administración pública. Son acciones de incidencia y de movilización de la educación nacional para responder a estas dificultades de desigualdad, también de estas situaciones de violencia basada en género. Hemos llegado con la educación nacional, con esta administración, a formalizar, ¿no?, la utilización de esta guía de masculinidades en 12 escuelas públicas en Tánger, pero de una manera también general en todos los entornos escolares. Paso a la segunda estrategia, ¿no? Es otro ámbito de intervención. Se trata de una otra población, que es las mujeres trabajadoras en el sector de textil, de confección. Y el proyecto, bueno, se llama Educare, ¿no? Hemos comenzado por un análisis del impacto del trabajo de cuidado no remunerado en el bienestar y la productividad de las empleadas del sector textil. Algunos datos de partida que hemos recogido para iniciar esta iniciativa. Hablamos de un trabajo de cuidado no remunerado, representa una carga de trabajo importante para las mujeres marroquíes. 300 minutos al día, es decir, 5 horas, ¿no?, por día, contra 43 minutos, minutos para los hombres por día. Y estos datos fueron de un informe realizado por Oxfam en 2022. También, como dato, el trabajo de cuidado es un obstáculo para la participación económica de las mujeres. En Marruecos, por ejemplo, solo el 23% de las mujeres participan en el mercado laboral. El 80% de las empleadas con responsabilidades de cuidado dicen
ser menos productiva en el trabajo. Y hay un dato que tiene relación con un informe de un análisis en una empresa en Kenia, disminución de 25% en la tasa de absentismo tras la apertura de una guardería en el lugar de trabajo. Bueno, aquí la experiencia en Tánger que hemos tenido con 3 empresas, ¿no?, multinacionales de confección, con 3 grupos, ¿no?, de mujeres trabajadoras. En cada empresa había 50, un grupo de 50 mujeres. Hemos pasado un cuestionario, ¿no?, por 151 trabajadores. Hemos organizado también unos talleres de análisis rápido de los cuidados con 50 trabajadoras y reuniones de concertación con dirigentes de estas empresas. Bueno, algunos datos son los resultados principales, ¿no?, que han salido de este informe, de este análisis. Alta proporción de mujeres entre 25 y 45 años. Para el cuidado de niños, alta dependencia de redes informales y familiares, que hay pocos servicios formales de educación, de guardería, de preescolar, que se han cubierto por la administración pública, porque en Marruecos seguimos con... hay una obligación, ¿no?, de educación pública, pero los servicios públicos son generalizados de la edad de 6 años de primaria, a partir de 6 años hasta 16. Pero el sistema de preescolar no es generalizado por todas las familias, por eso ya tenemos al menos 50% de familias que van a inscribir sus chicos y chicas en guarderías privadas, y cuando hay preescolares dentro de las primarias, a veces hay una clase o 2 clases que pueden acoger a 50, ¿no?, chicas y chicas en un barrio de 3.000-4.000 personas. Por eso es un servicio, ¿no?, que no está a la disponibilidad de todas las familias. Voy a continuar porque he apagado así. El 29% gasta más de 50 euros en gastos de cuidado. El 55% de estas madres entre 20 y 50 euros, ¿qué significa uno? Claro, ahí el interés, ¿no?, es ver que el peso del cuidado va en las mujeres y también lo financia ella con su trabajo. Y que si hablábamos de 5 horas de cuidados de las mujeres marroquíes de forma mediana, cuando hablamos de trabajadoras del sector textil hablamos de 10 horas y media de trabajo remunerado, de cuidados, perdón, en relación al trabajo remunerado. Entonces las mujeres, es la interseccionalidad puramente, es decir, hablamos de mujeres trabajadoras que encima todos los cuidados los dedican ellas, o sea, la gran mayoría, y los pagan ella con sus sueldos. Y hablamos de empresas de confección que están vinculadas a multinacionales que conocemos, no hace falta nombrarlas, donde existe que incrementa estas desigualdades, ¿no? Entonces, eso creo que son datos interesantes. También decir que en los talleres con las mujeres salieran, porque hicimos varios talleres, después de haber calculado con ellas esas horas, porque fue un cálculo que hicimos con ellas, un ejercicio, ellas mismas dijeron al segundo taller, bueno, pues hemos hablado con nuestros maridos, les hemos hecho ver que realmente estábamos dedicando tanto.
y bueno, pues ha cambiado algo, ¿no? Él quiere colaborar más, o sea, y hemos pensado que en la próxima etapa íbamos a introducir los hombres en estos talleres. Y la última estrategia, vamos a ir rápido, es el RACIF, que es el trabajo que hacemos de forma transnacional con niños, con chicos migrantes no acompañados. Es una estrategia desde 2019. El bonito de la intervención es que es transnacional. Trabajamos en Cataluña con esos chicos y en Marruecos, en la ciudad de origen, con esa mirada transnacional, esa mirada del país de origen, vinculando a la familia, vinculado a las madres, tanto en Cataluña como en Marruecos, trabajando desde también los enfoques de género con los chicos que están todavía en Marruecos. Consideramos que las desigualdades de género en las familias es un factor un factor que promueve la inmigración de menores. Es decir, hay conflictos familiares, hay figuras, hay roles, y es uno de los factores, ¿no?, que expulsa a los niños de su país, porque hablamos de expulsión cuando hablamos de migración de menores, no hablamos de un acto consciente, ¿no? Entonces, como abordamos la inmigración de menores, la abordamos como una expulsión, ¿no?, niños que viven expulsión de la escuela, expulsión con muchas violencias en su contexto de origen y en su proceso migratorio. Entonces, trabajamos masculinidades migrantes encarceladas, y voy a dejar la palabra ya. Nos callamos, perdón. Muchas gracias. Lo que me vais a permitir un momento, antes de continuar, gracias de verdad por la exposición que habéis hecho, y bueno, dejamos la tercera pregunta para el debate final, que yo creo que queda un poco para eso. ¿Me vais a permitir presentar? ¿Sí? ¿Al final? Venga, pues le damos la palabra. Sí. Hola. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Ante todo, dar gracias a las personas organizadoras por crear este necesario encuentro de diálogo, por invitarme. Como me ha presentado, he empezado hace poco a reflexionar en torno al tema de las masculinidades por una cuestión personal, y desde el enfoque de las migraciones, desde el enfoque cultural, desde el enfoque del antirracismo, por la necesidad de no dejar aislada este tipo de discriminación que al final configura en parte nuestras identidades, ¿no? Antes de empezar con mi ponencia, quería simplemente hacer un gesto de solidaridad conmigo mismo y pedir que estos 2 días que voy a estar aquí sean un espacio seguro antirracista. Por lo tanto, cada vez que oiga o se dirijan a mí con un gesto, chiste, comentario racista, que yo considere racista, me voy a poner esto aquí en la frente, así, para recordaros a los demás que efectivamente soy un hombre negro, pero no por ello debo de soportar racistadas, ¿no? Entonces me pongo la primera del día porque solo llevo aquí un par de horas y ya he escuchado una racistada. Típica broma, típico chiste que no tengo por qué soportar y que me gustaría que al final de la jornada pues que lo repensáramos, ¿no? Bien, realmente llevo poco tiempo reflexionando en torno a esto de las masculinidades. No soy ningún especialista, no estoy todavía de lleno haciendo un trabajo de impacto, más es de estudio a través de las experiencias y de los diálogos, pero sí que a partir de este año pues necesitaré empezar a generar datos, ¿no?, para que se me legitime en la academia también como un saber epistemológico, ¿no? Es decir, reflexionando en torno a cómo se crea el conocimiento, cómo se valida, etcétera, que es necesario, ¿eh? No quiero decir que no lo sea, pero que hay otras vías. Actualmente, pues yo utilizo la herramienta artística de la poesía, porque es la que me ha permitido canalizar todas esas ideas, frustraciones, emociones y maneras de analizar la sociedad. ¿Quieres que te pasemos la presentación? Vale, sí, mejor me pongo ahí, ¿no? O si te prefieres poner ahí, casi que mejor. Hay un mando. Tenéis que ver, ¿no? Mira, a ver si funciona. Ya está. Ole. Gracias. Vale.
Y bueno, he utilizado, como decía, esta herramienta, que la publico en redes sociales, que ha permitido generar un diálogo pues a través de posts, de reels, y bueno, porque me permite acercarme a muchísimas más personas, no solamente en España, sino en otros países. Ya sabéis cómo funcionan las redes y el poder de difusión que tienen. Empiezo mi ponencia planteando esta pregunta. ¿Es difícil ser hombre? ¿Es fácil ser hombre y difícil ser negro? Ah, vale, gracias. Bueno, esta pregunta en parte nace por el tema que estamos tratando hoy aquí, ¿no? Que en torno a las masculinidades, y cuando empezamos a replantearlo, pues lo pensamos desde los privilegios, ¿no? Cómo el patriarcado nos sitúa a los hombres en una posición de poder frente a otros géneros. Entonces, en este sentido, yo como hombre fui consciente hasta hace poco que tenía una serie de privilegios, pero sí que he sido consciente desde hace mucho tiempo que como hombre negro en una sociedad blanca, o como hombre migrante o afrodescendiente, pues también sufro una serie de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, intentando hacer un paralelismo de, oye, ¿qué beneficios saco de una parte de ser hombre, o qué vulnerabilidades tengo de ser una persona negra? En esa comparativa es en la que he ido generando mi discurso, mi narrativa, para acercarme a otros hombres y mujeres racializados especialmente, porque en España todavía, aunque ya se ha empezado a generar este debate en torno a la cuestión de las personas racializadas, independientemente de que sean migrantes o no. Es decir, por ejemplo, la comunidad gitana no es migrante, aunque en nuestro imaginario sean unos eternos migrantes, no son personas migrantes o personas que hayan nacido aquí o lleven generaciones aquí, ¿no? Entonces, en base a esta pregunta, ¿no? Intentamos reflexionar también a cómo se ha construido nuestra idea de masculinidad desde el enfoque cultural. ¿Por qué? Porque es necesario, cuando analizamos esta cuestión, tener en cuenta cómo se construye o cuál es la idea de la masculinidad en los países de origen, ¿no? En el país, yo soy originario de la República Democrática del Congo, y haciendo una pequeña observación me he fijado pues que en el Congo hay códigos de masculinidad que difieren con los de aquí. Es verdad que luego el patriarcado es una cuestión global e histórica. Desde hace muchísimo tiempo se implementa casi de la misma manera y estamos en la misma posición de jerarquía, a pesar de que allí se habla de matriarcados. En función de qué tribu o de qué etnia, pues te pueden decir es más matriarcal de patriarcal, pero sinceramente no he dejado de ver la presencia de patriarcado en todas ellas. Aunque sí que es interesante también empezar a hacer un estudio de en qué momento el colonialismo rompe con las estructuras sociales que desdibujan la figura de hombre o mujer o de otros géneros, ¿no? Leyendo a Cheikh Diop, que es un egiptólogo, nos habla de la multiplicidad de géneros que han existido en el continente africano a lo largo de mucho tiempo, pero que debido a la transmisión oral del conocimiento o a ese colonialismo que han vivido países africanos, pues se ha perdido mucha información y ahora nuestro deber es rescatarlo, ¿no? Pues en esa construcción de la masculinidad también hacer un análisis de cómo es ese proceso migratorio que viven las personas, sobre todo adultas, en las cuales se van encontrando con realidades diferentes y tienen que generar nuevos modelos de masculinidad o de relacionarse, pues para poder sobrevivir, ¿no? Y sobre todo aprender en ese tránsito en las relaciones humanas, ¿no? Y por otro lado, y por último, cómo se relaciona o cómo se reconstruye o se resignifica o de qué manera choca una vez que esa persona migrante o racializada lleva muchísimos años en España, digamos más o menos 10, ya ha aprendido los códigos culturales del país de destino y no se sabe cuándo se empieza o cuándo se acaba, pero sí que adopta esos roles en ese país de destino, ¿no? Por ejemplo,
Está actualmente en Senegal y en Senegal es muy habitual que los hombres vayan de la mano juntos, ¿no? De hecho, en los países musulmanes es muy habitual. ¿Qué pasa cuando un hombre senegalés, entre comillas, no todos, está en España y hace esa práctica? ¿Cómo se le va a leer a ese hombre posiblemente como homosexual? ¿Cómo interpreta él que se le lea como homosexual en un país en el cual la homosexualidad es algo penado? Es decir, todas esas pequeñas cuestiones que configuran al final la construcción de su propia identidad. Pero bueno, en cuanto a esta pregunta también de cómo nos ven, haciendo referencia a Frantz Fanon, que es era porque ya murió, era un sociólogo, psiquiatra de la Martinica. Martinica es una de las islas del Caribe americano, en la cual nos habla sobre la cuestión de la colonización, cómo la persona negra, el hombre negro en este caso, construye su identidad en base a la relación con lo blanco. Y el reto está en nosotros saber en qué momento somos nosotros como hombres o somos nosotros como hombres en relación a cómo nos ha dibujado la sociedad que debemos de ser. No sé si he planteado bien la cuestión, pero bueno, ahora con la siguiente diapositiva quizá ayude a ilustrar. No con la siguiente diapositiva. Simplemente voy a hacer un ejercicio breve. ¿Tenéis internet en vuestros móviles? ¿Sí? Vale, pues os voy a pedir que os vayáis a vuestro buscador, posiblemente Google. No les quiero hacer publicidad porque además tampoco me pagan, pero la mayoría de nosotros usamos Google, y os vayáis a imágenes. Y simplemente Google nos puede servir como una plataforma que nos da una idea, una percepción sobre el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, haciendo un breve ejercicio sobre cómo nos ve la sociedad a las personas negras, no solamente a las personas negras, sino también a otras personas racializadas, hicimos junto con otros compañeros el ejercicio de preguntarle a Google cómo nos veía, y le preguntamos a Google, dinos el disfraz de una persona árabe, por ejemplo. Buscar disfraz de un hombre árabe, de un hombre árabe. Vale, ¿la habéis encontrado? Si estáis en imágenes, pues posiblemente os aparezca esto, ¿no? Sí. O sea, un hombre árabe, ahí en plan modo jeque o con espada, en plan Ali Baba, ¿no? Un poco caricaturizado, ¿no? Eso es la idea que tiene Google, o la inteligencia de Google, sobre la imagen de un hombre árabe. Luego también le preguntamos, Google, dinos cómo es el disfraz de un hombre latino. ¿Cómo qué dices? De un hombre latino. Bueno, aquí hay más diversidad, Aquí hay un poquito más de diversidad, ¿no? Salen un poco más molones y... Pues esto es lo que nos enseña Google en imágenes, cómo aparecemos, cómo aparecen los hombres y parecido, ¿no? También un poco caricaturizados, así un poco estereotipados, ¿no? Pero porque los dinosaurios. Y luego también le preguntamos, Google, dinos cómo es el disfraz de un hombre negro. Todo esto son códigos que tiene el algoritmo que hemos ido introduciendo a lo largo de los años sobre lo que es un hombre negro, ¿no? Y Google lo que nos enseña es esto. Así es como, entrecomillado, la sociedad proyecta en el imaginario que somos los hombres negros, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿hemos construido nuestra identidad masculina, los hombres negros, en base a lo que se dice que somos o en base a lo que naturalmente se supone que somos, aunque todo es una construcción social, ¿no? Entonces aparece aquí pues el negro de WhatsApp, ¿no? Con un pene enorme, aparece un negro ahí tribalizado, etcétera, que no, por supuesto, no estamos orgullosos de ser hombres tribales, etcétera, pero no es la única realidad de los hombres negros. Pero es triste que Google nos enseñe solamente así, ¿no? Además, con esos prejuicios, con la cuestión del negro del WhatsApp que ha estado circulando, ¿no? Y de hecho, cuando se nos hacen bromas, siempre muchas veces se nos hipersexualiza, porque la sociedad nos ve como hombres hipersexualizados.
generando expectativas que a veces incluso nosotros llegamos a comprar esas expectativas y actuar en base a, ¿no? Sobre todo cuando somos más jóvenes, que todavía no hemos construido una identidad más fuerte. Y por último le preguntamos, Google, búscame un disfraz de un hombre blanco. A ver cómo aparece un hombre blanco. Yo he puesto occidental y es gracioso, me sale un vaquero. Claro. He puesto occidental. Occidental, ¿no? Entonces cuando... A ver qué... Blanco salen disfraces de hombres blancos. Claro, alguno de, según como veo aquí, de egipcio, de mafioso, de marinero, de fantasma, de cura, de bailador. Es decir, la manera en la que Google construye la imagen de un hombre blanco vemos que es mucho más variada que la que construye de un hombre negro o de un hombre árabe, en la que estamos mucho más limitados, y eso nos da a entender también ese imaginario que hay en frente a la construcción de la posibilidad de las identidades de las diferentes racialidades, ¿no? Es decir, dentro de la categoría de ser hombre, hay algunas que tienen posibilidades de ser más y otras que tienen la posibilidad de ser menos. En esta cuestión sería controvertido encontrarse a lo mejor pues, en Google, en este caso, a un hombre negro vestido en traje, formal. Es como es un espacio en el imaginario que no te pertenece, ¿no? Sin embargo, sí que está reservado para otras categorías raciales, a pesar de que eres un hombre y que tienes unos beneficios como hombre, ¿no? Dentro de la sociedad. Unos beneficios que son de esta manera caricaturizados, ¿no? El pene grande, bailamos bien, cantamos bien, somos súper deportistas, pero luego esos beneficios no se reparten a nivel de derechos sociales, ¿no? De la misma manera, sino que se quedan ahí en esa parte más icónica, por decirlo de una manera. Creemos que todo este resultado es por la construcción de la imagen del hombre negro a lo largo de las últimas décadas en la historia, ¿no? En la que se exponen o se expresan sobre todo o se dan más énfasis a las cualidades físicas más que a las cualidades intelectuales. Es decir, es verdad que hay muy buenos deportistas negros, pero no solamente somos deportistas, pero a lo largo de estas últimas décadas, ahora ya que empezamos a reflexionar, a lo mejor nos parece algo súper primitivo, pero todos nos hemos comido pues el Príncipe de Bel-Air por la tele, ¿no? A lo largo de nuestra juventud. También cómo se nos dibuja alrededor en torno a la criminalidad, ¿no? El gangsterismo, etcétera, en torno a la cuestión de la pobreza, cada vez que se nos proyecta en el continente africano como si solo fuéramos víctimas o pobres. Y por último, actualmente, bueno, esto es la imagen que veis del policía con unos, son unos, esto que hacen en Valencia, se me olvida el nombre. Sí, lo de la falla de Valencia, los muñecos que hacen para quemar, ¿no? Unos ninots, eso es, unos ninots. Me mataría a mi amiga después de haber estado 4 años viviendo en Valencia y que no me haya aprendido el nombre. Simplemente, nada, es una representación para no exponer a otros niños saltando la valla, pero es eso, ¿no? De la manera en la que se nos proyecta también en las pantallas, cómo los medios de comunicación ayudan o promueven en esa construcción del hombre negro, en este caso de una forma limitada, generalmente en esas 4 categorías. Pocas veces se dibuja la imagen del hombre negro o aparecemos en pantalla hablando o reproduciendo cuestiones cotidianas de la vida. Yo soy politólogo, por ejemplo, pues hablando sobre la crisis entre España y Cataluña, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cada vez que aparecemos en televisión, aparecemos en estas circunstancias. Entonces nosotros nos preguntamos de qué manera eso influye para que el joven negro construya su identidad masculina en estos casos, ¿no? Como bien había citado antes a Frantz Fanon, que recomiendo muchísimo leer, dice que la identidad de la persona negra o del hombre negro se construye en base a su relación y que por lo tanto es necesaria la decolonización. Es decir, si nosotros como hombres ya tenemos que replantear nuestra propia masculinidad, replantear el sistema patriarcal,
en qué lugar dejamos o qué debemos de priorizar antes, si replantear también nuestra propia racialidad y la manera en la que nosotros actuamos en una sociedad con unas estructuras racistas. En esas dos aguas es de donde estamos actualmente debatiendo y donde se produce la doble dificultad, ¿no? Luego la otra compañera es Audre Lorde, que es una feminista estadounidense que también recomiendo mucho leer, que en base a las palabras que dice, ¿no? Los hombres que le tienen miedo al sentimiento en sí mismo deben tener mujeres alrededor que sientan por ellos, mujeres en las que van a despreciar por tener esa capacidad supuestamente inferior. De esa manera los hombres se niegan a sí mismos su humanidad esencial y quedan atrapados dentro en la dependencia y el miedo. ¿Por qué he citado esto? Porque dentro de la comunidad negra, al igual que otras comunidades racializadas, también tenemos nuestros propios retos. No se trata solamente de decir, no, es la estructura racista la que hace que nosotros seamos hombres con una masculinidad tóxica, sino que tenemos dentro de nuestros propios retos. En España todavía no tenemos datos suficientes que nos puedan hablar sobre patrones de conducta de las masculinidades negras, y en otros países como Brasil, Estados Unidos, donde se permite la recogida de datos con carácter racial. Pero sí que hemos detectado pues, patrones como el abandono familiar, el consumo excesivo de alcohol, sobre todo en procesos migratorios, o de drogas, etcétera, ¿no? Es decir, por qué el hombre negro en todo el globo, fuera del continente africano, está teniendo unos patrones de conducta muy parecidos, a pesar de que tienen experiencias muy distintas. No es igual el contexto de Estados Unidos que el contexto español o de Brasil, pero se reproducen dinámicas muy parecidas y que nos debilitan al final como comunidad. Algunas de las intervenciones que he propuesto este año, en la que pudo estar Álvaro también, fue dialogar con chicos jóvenes africanos de reciente llegada a España. Creo que fue un espacio en el que intentamos decolonizar también, puesto que se hizo en su idioma y era mucho más fácil acercarse para abordar temas complejos en castellano o en francés. Teníamos un traductor que lo hacía en wolof. Entonces nos permitió acercarnos y sobre todo ver cómo muchos nunca se habían planteado la cuestión de la masculinidad, ¿no? Y cómo era necesario acercarse mucho más allá para que estas reflexiones no se quedaran atrapadas solamente en el espacio académico, ¿no? Porque tengo muchos amigos que reflexionan en torno a esto, pero dentro del movimiento social, pero una vez que me salgo de ahí me encuentro un entorno plagado de hombres que no saben ni siquiera qué es la masculinidad, ¿no? Entonces fue un ejercicio interesante y sobre todo de ver cómo ellos planteaban diferentes alternativas, teniendo en cuenta el enfoque de la religión, teniendo en cuenta el enfoque de las estructuras familiares que ellos tienen, teniendo en cuenta las relaciones afectivas que ellos tienen. Por ejemplo, que no es representativo, el matrimonio polígamo, ¿no? Algunos de estos chicos pues, proceden de países donde hay relaciones polígamas y es normal, ya se están dejando de practicar en algunas. Cómo yo, desde mi posición occidental, con mis propios privilegios, voy a negarles a ellos esa identidad, ¿no? Entonces lo que necesito es conocer esa parte cultural, esa práctica cultural, para luego intentar explicar que es una práctica desde mi punto de vista patriarcal, ¿no? Pero como esa cuestión, cuando no se conoce, en las relaciones afectivas en España, por ejemplo, de hombres negros africanos venidos de África del Oeste, donde hay mucha comunidad musulmana, que no es exclusivo de la comunidad musulmana, también en el Congo, por ejemplo, se practica la poligamia y no son musulmanes. Es necesario que las parejas conozcan esos códigos culturales, porque luego se producen rupturas en las relaciones por esa cuestión, por cuestiones culturales, ¿no? Como de repente el hombre se va a su país y tiene otra pareja, ¿no? Y nunca le había contado a su pareja de aquí que en su país se practicaba, o que ya tenía una pareja antes de viajar, etcétera, porque se lee de una manera diferente, ¿no? Entonces, promover en esas relaciones afectivas, que también son políticas, este tipo de acercamientos y de perspectivas antirracistas. También, bueno, para salir un poco y para ir acabando, algunos de los ejercicios que hacíamos era cómo nos leemos los hombres que sufrimos discriminación racial como víctimas, pero también como posibles o potenciales opresores, ¿no? Y cómo leernos desde la interseccionalidad, es decir, yo puedo ser víctima
como hombre negro, pero ¿desde dónde? Porque yo tengo mis privilegios, tengo mi documentación, mi DNI español, tengo mi idioma castellano, tengo mis estudios, sigo sufriendo discriminación, pero no la misma que va a tener otro chico negro que acaba de llegar, que no habla el idioma, que está en situación irregular, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo nos interseccionan todas esas cuestiones y la necesidad de hablarlas. Y luego los privilegios pues, que tenemos, de qué manera los podemos usar, ¿no? Todo esto basado un poco en la filosofía de Paulo Freire, que habla sobre la pedagogía del oprimido, ¿no? En la que nos vamos moviendo como opresores o personas oprimidas, y como en las comunidades negras pues todavía hay capas sociales, como por ejemplo el colectivo LGTBI, que está bastante oprimido, ¿no? Sobre todo en muchos países del continente africano, donde está penado la cuestión de la homosexualidad. Y luego también pues pasar a promover la acción, ¿no? Pasar de la teoría a la acción y promover, convertirles, entre comillas, bueno, proponerles ser agentes de cambio dentro de sus propias comunidades, ¿no? Dentro de la vida cotidiana, que no hace falta a lo mejor meterse en una asociación, que es bueno politizarse, pero que a veces las prácticas cotidianas en tu propia familia pues pueden ayudar a generar pequeños cambios, ¿no? Entonces, vale, pues eso, que no es suficiente reconocer el patriarcado, no es suficiente reconocer las masculinidades a nivel teórico, sino movilizarte, ¿no? Algunos de los trabajos que he hecho este año ha sido generar una herramienta educativa con esta perspectiva de género, o antirracista y feminista. Sobre todo en esta guía que recomiendo leer, que la hemos trabajado entre la organización MPDL, como han comentado al principio. Hemos trabajado la cuestión de la música, cómo sobre todo la música influye en la concienciación de los jóvenes, ¿no? Y que muchas veces me ha tocado trabajar como tutor este año en un centro deportivo, y muchos jóvenes no eran conscientes de que la música les estaba educando, ¿no? Entonces hacíamos ejercicios de vamos a escuchar esta letra y vamos a repensar qué mensaje de fondo puede estarnos mandando y si está sosteniendo o no algún tipo de discriminación. Luego las redes sociales, de qué manera se podían detectar o denunciar prácticas tóxicas de masculinidades. Sobre todo vimos como muchos youtubers pues, que tenían muchísima influencia, pues hacían oda a las masculinidades más agresivas, y nos resultaba chocante un poco porque en un periodo en el que el movimiento feminista, con las corrientes, varias corrientes que hay, tiene mayor fuerza, y sin embargo aparece o se destacan en las redes sociales hombres con discursos muy homófobos, ¿no? Tienen muchísimos seguidores y apenas discursos o narrativas que choquen contra esas, ¿no? Porque son bastante fuertes. Y por último, vale, la cuestión de los gamers, como los juegos también interactivos digitales, pues pueden estar generando un tipo de educación, o cómo crear los perfiles raciales de los hombres o de las mujeres. Recordemos el GTA, por ejemplo. El GTA, el Grand Theft Auto, el San Andreas, bueno, son juegos que han jugado muchos de nuestros jóvenes y que están ultra mega estereotipados, con mensajes muy machistas, racistas, etcétera. Y bueno, por último estoy en este proyecto que empezaremos a implementar en este septiembre de este año, para animar a los hombres a actuar en contra de la mutilación genital femenina. En España todavía hay muchos casos, tristemente, no se practica en España, obviamente, no es legal, por supuesto. En muchos de estos países cada vez se está más penalizando, pero todavía a nivel social sigue la práctica. Y cómo animar en todos estos años hemos estado relegando esta lucha a las mujeres, pero ahora animar a los hombres en esa cotidianidad de la casa, a concienciar también a sus congéneres, o a metodología o estrategias de intervención dentro de sus propias comunidades, ¿no? Herramientas, a qué instituciones o espacios pueden acudir para denunciar este tipo de prácticas, etcétera. Una recomendación, que es este libro, para comprender un poco la cuestión de las masculinidades negras desde Senegal, por ejemplo, siendo la comunidad africana negra con mayor comunidad aquí en España. Y cómo plantea la cuestión de la homosexualidad, porque muchas veces en el continente africano, cuando se habla de esto, se entiende que la homosexualidad es una importación del mundo blanco, es decir, ya está. Cuando una persona es homosexual en el continente africano, es como que quiere replicar
ser las prácticas blancas, y es como, pero África no ha sido parte de la historia. Y por último, recomendaciones, pues algunas personas que sigo y que contribuyen a generar narrativas sobre las masculinidades son estas 4 personas, hay muchas más. Black Love, que habla sobre las relaciones afectivas, Rusli Oruga, que es un chico trans, y Black Rainbow, que es una chica trans, y luego Puto Chino Maricón, que también es un chico que habla bastante sobre esta cuestión desde la perspectiva asiática y a través de la música. Y nada, muchas gracias, espero no haberos aburrido mucho.